Bien, vamos entonces a continuar con la última parte del sistema digestivo. Vamos a hablar un poquito de la regulación de la glucemia. Ustedes ya han visto un video recién, además esto lo han visto cuando vimos la unidad 4 de metabolismo, lo vimos con sistema endocrino, es decir, no es un tema nuevo, es simplemente un repaso de lo que ustedes ya han venido viendo antes. Primero, los valores normales, estos valores han ido cambiando con el correr de los años. Antes se aceptaba un poco más de glucemia en sangre, antes la Organización Mundial de la Salud consideraba como normal un valor un poquito más elevado, hoy en día se considera que lo normal es entre 70 y 100, hay algunas bibliografías que dicen entre 70 y 110, pero el tema es que cuando uno supera este valor, se considera una prediabetes o una diabetes. ¿Por qué le digo prediabetes? Porque, por ejemplo, hay personas que cuando tienen un valor, no sé, de 120, 130, entonces la persona baja de peso, hace ejercicio y vuelve a sus valores normales. En ese caso es una prediabetes, generalmente ese valor estaba relacionado con exceso de peso y no con una diabetes en sí. Entonces hay personas que hacen ejercicio, bajan de peso y vuelven a sus valores de glucemia normales. Hay otras personas que tienen diabetes, es decir, hay una insuficiencia en el páncreas, entonces por más que adelgace, por más que haga, igual sus valores siguen elevados. Entonces eso es lo que se conoce como diabetes. Estos valores obviamente se miden en sangre, en ayunas, con 8 horas de ayuno por lo menos. ¿Por qué? Y porque es obvio que si yo vengo de almorzarme un plato de fideos, mi glucemia va a estar elevada. Entonces siempre cuando nosotros nos van a medir estos valores, generalmente nos piden que hagamos ayunas de 8 horas o 12 horas para que el valor sea más real. A ver cuánto tenemos de glucemia en caso de ayuna. Directamente se mide con un análisis de sangre. Un chico me preguntaba en el otro curso el tema de la curva de la glucemia, no sé si lo han sentido nombrar alguna vez o si se las han hecho. Ese valor es, o sea, ese estudio también se mide con parámetros en sangre, donde en vez de sacarme sangre una sola vez y medirme la glucemia en sangre, se va suministrando al paciente glucosa en distintos tiempos y se le va midiendo cómo responde ese individuo a esa glucosa que se le suministra. Y se va armando una curva, el estudio se llama curva de la glucemia. Entonces, uno va tomando glucosa cada cierto tiempo que dice el estudio y se va midiendo en sangre cómo va incrementándose. Eso es para comprobar también cómo funciona el páncreas ante un aumento de la glucosa o si responde o si no responde o en qué tiempo responde. Entonces eso es un estudio que es un poco más específico y se llama curva de la glucemia. Ahora, ustedes en el video estuvieron viendo distintos tipos de procesos. Nosotros vimos el hígado y dijimos, bueno, se encarga de regular la glucemia. Y mencionamos glucogenogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, todo nombre parecido, obviamente procesos distintos. El tema de la glucogenogénesis, que acuérdense que glucogenogénesis significa generación de glucógeno. Génesis es generación. ¿Qué quiere decir esto? La glucosa, cuando ya fue suficiente para cada una de nuestras células, que es un poco lo que viene en el video, cuando mi glucosa ya fue suficiente en sangre para llevar, diríamos, a cada una de nuestras células, el exceso de glucosa yo lo voy a almacenar en el hígado como glucógeno. Entonces, ese proceso se llama glucogenogénesis. Ustedes ahí lo veían en el video, cómo se van uniendo las distintas moléculas de glucosa para formar el glucógeno. Entonces, ese glucógeno queda almacenado en el hígado, obviamente, ¿cuándo se va a dar esto? Y cuando yo tenga niveles de glucemia en sangre elevados. Entonces, lo que voy a lograr es, cuando ya todas las células del cuerpo recibieron suficiente glucosa, el exceso almacenarlo en el hígado y en menor medida en los músculos. Eso es la glucogenogénesis. Ahora, por otro lado, tenemos el proceso inverso, glucogenolisis, lisis del glucógeno. Obviamente es el proceso contrario. Ese glucógeno que yo tenía almacenado en mi hígado
me ha disminuido la glucemia en sangre, entonces yo tengo que liberar glucosa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ese glucógeno que tengo almacenado lo voy a hidrolizar y voy a ir formando y voy a ir liberando moléculas de glucosa. Eso va a hacer que la glucemia en sangre aumente. Entonces, ¿cuál es el estímulo para la glucogenólisis? Y una disminución o una hipoglucemia. Bien. Por otro lado, tenemos la glucólisis. Esto lo vieron en la unidad 4 de metabolismo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un exceso de glucógeno, el hígado forma otro tipo de compuestos. Primero forma un intermediario como el acetilcoenzima A, y a partir de ahí lo puede convertir en una grasa, es decir, glicerol y ácidos grasos, o lo puede convertir a partir de un proceso que se llama transaminación en un aminoácido. ¿Ustedes ven el proceso de transaminación? No, no lo ven, no ven el detalle del proceso. Simplemente que tienen que saber que el exceso se puede convertir en una grasa o en una proteína. El proceso de convertirlo en un aminoácido para que después forme una proteína se llama transaminación. Pero ustedes el detalle del proceso no lo ven. Ahora, esto es al revés de lo que vimos recién. La gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Voy a formar glucosa a partir de algo que no sea un hidrato de carbono, de una proteína o de un lípido. Por ejemplo, puedo degradar el exceso de aminoácidos, transformarlo en un intermediario que se llama piruvato, y del piruvato formar glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando voy a transformar algo que no es carbohidrato en glucosa, cuando mis niveles de glucemia en sangre también sean bajos y no tengo una fuente de carbohidrato, entonces voy a empezar a recurrir a otra cosa que no sea un carbohidrato. Entonces voy a recurrir a mis proteínas, voy a recurrir a mis lípidos para formar glucosa. ¿Por qué? Porque necesito energía y no tengo un carbohidrato que me lo dé. Entonces voy recurriendo a otras moléculas para formar glucosa. Entonces, esto que tienen acá, ahora se los voy a... Ahí está. Esto que tienen acá es como un resumen, diríamos, de lo que estamos viendo. Les quiero mostrar una cosa. Miren, ¿qué es esto? Esto que ustedes están viendo acá es un poco lo que han visto cuando vieron la unidad de metabolismo. Primero, supongamos que yo tengo glucógeno almacenado. Ese glucógeno sufre un proceso de glucogenólisis. Acuérdense que lo vieron en el video. Ese glucógeno, cuando sufre glucogenólisis, libera glucosa 1-fosfato, es decir, una glucosa fosforilada. Posteriormente se convierte en glucosa 6-fosfato, y esa glucosa ingresa al proceso de la glucólisis, que también lo repasaban en el video. Acuérdense que la glucosa, cuando ingresaba a la glucólisis, lo primero que hacía era fosforilarse. Entonces, si yo ya tengo la glucosa fosforilada, puedo ingresar a la vía de la glucólisis y formar finalmente el piruvato o ácido pirúvico. Dos, obviamente, moléculas de ácido pirúvico. Entonces, ese ácido pirúvico, ustedes también lo vieron, que se descarboxilaba, formaba un compuesto que se llama acetato y se unía a una coenzima A y formaba acetilcoenzima A. Este compuesto ingresaba al ciclo de Krebs. ¿Se unía con qué compuesto? ¿Con qué se unía este compuesto? Ajá. Bueno, entonces, ¿con qué se unía el acetilcoenzima A en la entrada Krebs? Muy bien. ¿Y qué formaba? ¿Qué ácido? Cítrico. Muy bien. Entonces, ingresa al ciclo de Krebs y obviamente se regeneraba, acuérdense, el oxaloacetato. Entonces, esto que han visto acá
Bueno, esta parte la vieron ahora, pero esto que vieron acá es lo que ustedes vieron en la unidad 4, que era la unidad de metabolismo. Ahora, también puedo hacer un proceso inverso. ¿Qué quiere decir esto? A partir de una molécula de acetilcoenzima A, yo puedo formar glucógeno. Primero, formo ácido pirúvico, después, por un proceso de gluconeogénesis, formo la glucosa, eso también se los mostraban en el video, es decir, es hacer como el proceso al revés, hasta formar la glucosa, y finalmente esa glucosa, la puedo almacenar en el hígado como glucógeno en un proceso que se llama glucogenogénesis. También lo vieron en el video, cómo la glucosa se va uniendo, se va ramificando y forma finalmente la molécula de glucógeno. Hasta ahí es más o menos lo mismo que ustedes vieron en la unidad 4. También nosotros estuvimos viendo que yo puedo, por ejemplo, desfosforilar esta glucosa 6-fosfato, que acuérdense que si se llama 6-fosfato es porque tiene un fosfato en el carbono 6, puedo desfosforilarla y utilizar esa glucosa, liberar esa glucosa, o al revés, si tengo glucosa, puedo fosforilar esa glucosa e incorporarla directamente fosforilada. De hecho, acuérdense que cuando ustedes vieron la glucólisis, que la vieron en la unidad 4, partíamos de una molécula de glucosa, donde lo primero que pasaba era que se fosforilaba. ¿Y de dónde viene esta fosforilación? Si yo quiero fosforilar la glucosa, ¿de dónde viene ese fosfato? ¿El ATP? Muy bien, del ATP. Por eso, ustedes estaban viendo en el video que en la primera etapa de la glucólisis, yo fosforilo a la glucosa gastando ATP. Por eso les dice que el rendimiento de la glucólisis son 4 ATP, pero en realidad hay 2 que se gastan en la primera parte. ¿Y por qué se gastan en la primera parte? Y porque se usan para fosforilar a la glucosa. Entonces, siempre que ustedes hablen de un proceso de fosforilación, es que hay un compuesto que adquirió un fosfato. Y ese fosfato viene del ATP. Entonces, el ATP, cuando pierde un fosfato, porque se lo da en este caso a la glucosa, se transforma en ADP, adenosin difosfato. Entonces, como nosotros vemos acá, si ustedes se fijan, esta ruta, que es un poco lo que les decía en el video, esta ruta y esta ruta no son muy distintas, no tienen una gran complicación, ¿sí? Obviamente son rutas inversas, porque yo acá estoy formando glucosa para formar acetil-CoA y acá estoy haciendo el proceso inverso. Ahora, por otro lado, nosotros podemos hacer lo siguiente. Como les dijimos en el recién, acá, miren, esperen que hay alguien que quiere entrar. Fíjense, como les dijimos acá, ustedes pueden, cuando hay un exceso de glucógeno, terminar formando en un proceso de transaminación aminoácidos. Entonces, miren, es esto que ustedes tienen acá. Tengo exceso de glucógeno, ese glucógeno hace esta vía que estuvimos viendo, formo acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A sufre una transaminación y formo aminoácidos. Esos aminoácidos, chicos, se pueden usar para formar proteínas propias, que generalmente se usa, o puede ser al revés. Puede ser que yo, por ejemplo, tenga aminoácidos, supongamos que yo consumo una proteína. Esa proteína la degrado, la catabolizo y obtengo aminoácidos. Lo primero que le hago a esos aminoácidos es desaminarlos. Pueden pasar dos cosas, que cuando yo consumo la proteína y obtengo los aminoácidos, me sirvan para sintetizar una proteína nueva, o que esos aminoácidos yo los desamine, le saque el grupo amino, y ese grupo amino lo libere por la orina. Acuérdense que los desechos nitrogenados
nosotros los eliminamos como urea por la orina, ¿sí? Entonces, esto se transporta por la sangre y se elimina con la orina. Esto es tóxico para nosotros, entonces por eso es que necesitamos eliminarlo. El resto del esqueleto del aminoácido, el resto del esqueleto carbonado del aminoácido, por ejemplo, pueden formarme un derivado del acetil o el oxaloacetato y directamente que ingrese al ciclo de Krebs. Entonces yo acá, a partir de un aminoácido que ingerí, que obtuve de una proteína, puedo también aportar o terminar aportando energía. ¿Por qué? Porque puedo obtener un esqueleto carbonado que me da el acetil, que igual va a terminar ingresando al ciclo de Krebs, o puedo formar el oxaloacetato, que es el primer compuesto en el ciclo de Krebs. Entonces fíjense cómo las vías, las rutas anabólicas y catabólicas, es un poco lo que veían también en la unidad 4, van a la par, ¿sí? Por otro lado, puedo partir de una grasa. Acuérdense que cuando yo tengo una grasa, lo primero que hago es hidrolizar en ácidos grasos y glicerol. El glicerol generalmente se degrada en gliceraldehído trifosfato. En cambio, el ácido graso sufre un proceso que se llama beta-oxidación, a partir del cual puede formar un compuesto como el acetil. Pero, ojo acá, porque esta flecha es la que me importa. En el metabolismo de los ácidos grasos se forman, no se forma uno solo, se forman lo que se llaman compuestos cetónicos. Estos compuestos cetónicos son precursores o intervienen en la formación del colesterol. Entonces, este cuerpo cetónico que aparece acá, que me preguntaron y antes de dónde aparece, es un metabolismo, es un derivado, diríamos, de la degradación de las grasas. Es un intermediario el cuerpo cetónico en la síntesis del colesterol. Entonces, por eso, en la imagen les aparece como una flecha del cuerpo cetónico y de ahí les aparece como colesterol. Porque con este cuerpo cetónico es un intermediario, puedo formar colesterol. ¿Se ha entendido? Dani, Dime. sí, puedo agregar algo, por eso los diabéticos se les acumulan en sangre los Exacto, cuerpos cetónicos. exactamente, y es sumamente peligroso la acumulación del cuerpo cetónico. Sí, Dani, totalmente. ¿Sí? Decime. cuando en la unidad 4 estudiamos el ciclo de Krebs, o sea, Ujú. viste que ahí mismo haces como que el acetil-CoA eh, pasa por la transaminación y después se transforma en oxalacetato. Es una parte Sí. que era como acetil-CoA y la otra como oxalacetato y después se unen. No, puede pasar que cuando vos, depende, acordate que los aminoácidos, Agus, todos tienen una estructura distinta. O sea, vos tenés una estructura básica, pero en la cadena carbonada que tenés arriba, podés tener distinta estructura en los aminoácidos. Entonces, hay aminoácidos que te pueden dar el oxaloacetato y hay aminoácidos que te pueden dar un compuesto acetilado, es decir, un compuesto de 2 carbonos, dependiendo del aminoácido. Ah, bien, aquí. Gracias. De nada. Bien, entonces, este proceso obviamente está regulado por hormonas. Esto también ya lo han visto, o sea, no les estoy contando nada nuevo que sepan. Acuérdense que la insulina es la única hormona hipoglucemiante que nosotros tenemos. Entonces, como hipoglucemiante, ¿quién producía la insulina? El páncreas, Muy las bien, células beta. perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía esta insulina? Bueno, por un lado, me promueve la absorción de la glucosa por la mayoría de las células del organismo. Por otro lado, me estimula, cuando yo tengo exceso, es un poco lo que estábamos hablando antes, la glucogenogénesis, que es la formación del glucógeno. Entonces, todas las demás son hiperglucemiantes. Por ejemplo, el glucagón. ¿Quién producía el glucagón? Las células Corteza. alfa. Muy bien, el páncreas. El páncreas es hiperglucemiante. Fíjense que acá nos aclaran que me estimula glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Sí? Somatostatina. ¿Quién liberaba somatostatina? El páncreas también. ¿Quién más?
Muchos. ¿Quién más? Vamos que lo han Hipófisis. visto. ¿Cómo? No te escuché. Hipó- El La intestino. ¿Quién hipófisis. más? Muy bien, perfecto, perfecto. El estómago, el intestino, el páncreas, la hipófisis. Acuérdense, en realidad más que la hipófisis, ¿quién? Porque esa me estimula otra. ¿Quién más que la hipófisis? Más El arriba. hipotálamo. Muy bien. Acuérdense que la somatostatina es un gran contra. Entonces, me inhibía la secreción de insulina y glucagón, me inhibía la motilidad intestinal, me inhibía la secreción gástrica, me inhibía la secreción de enzimas, pero además inhibía la secreción de ¿quién? De otra hormona relacionada con esto que estamos hablando, hipotálamo hipófisis. ¿De qué otra hormona? De la de crecimiento, Muy bien, exacto. ¿Cómo se llamaba la hormona de crecimiento? somatotrofina. Exactamente. ¿Quién liberaba la somatotrofina? La TSH. A No, ver, perdón. ¿quién liberaba la somatotrofina? ¿Qué glándula? La de hipófisis, Bueno, ¿y quién inhibía esa secreción? la somatostatina, lo acabamos de decir, ¿o Muy no? bien, ¿y quién la liberaba la somatostatina entonces? El La intestino, misma, creo, no Hipotálamo. sé. ahí está, el hipotálamo. Acuérdense que la somatostatina, chicos, es liberada por distintas estructuras. No es liberada solamente por el páncreas o el duodeno. Acuérdense que el hipotálamo también liberaba esta que se llama somatostatina o GIH, que es el inhibidor, que te inhibía que tu adenohipófisis liberara somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Entonces, es como cuando ustedes no se acuerden qué hace la somatostatina, siempre inhibe. Si no se acuerdan qué hace, inhibe, porque inhibe todo. Inhibe la secreción hormonal, inhibe la motilidad gástrica, inhibe la secreción de jugos gástricos. Entonces, como la gran contra, me inhibe la insulina, me inhibe el glucagón, me inhibe la somatotrofina, inhibe en general, es una gran inhibidora. Después tenemos la adrenalina, ¿quién la liberaba? Las glándulas adrenales. Muy bien. Hiperglucemiante, esta es la que liberamos cuando nosotros pasamos por una situación de estrés agudo, temporal, fuerte. Obviamente hay una activación del sistema simpático, acuérdense que la glándula suprarrenal, puntualmente la médula, está estimulada por el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando yo tengo una activación del simpático, miedo, estrés, se activa este sistema y me estimula la secreción de adrenalina. La adrenalina principalmente lo que estimulaba era qué proceso. Es hiperglucemiante, pero ¿por qué mecanismo? Neogénesis, creo. Gluconeogénesis. Principalmente glucogenólisis. Melisa el glucógeno. El que te estimula la gluconeogénesis principalmente es el que sigue, es el cortisol. El cortisol también es hiperglucemiante. ¿Quién lo liberaba? La corteza de las glándulas suprarrenales. Muy bien, la corteza suprarrenal. Esta en este caso se libera cuando yo paso por una situación de estrés permanente, es decir, estrés crónico. Entonces, esta sí tiene más que todo, de todas las que tenemos ahí, de todas las hiperglucemiantes, obviamente, que tenemos ahí, es la que estimula más la lipólisis y la proteólisis para que terminar obteniendo, a partir de la degradación de esos lípidos y esas proteínas, glucosa. Entonces, esta es la, como si yo les diría, bueno, chicos, ¿cuál de todas las que tienen ahí me estimula más la gluconeogénesis? Ustedes me tienen que decir el cortisol, porque el cortisol tiene efectos lipolíticos, perdón, sobre la grasa y proteolíticos en el músculo, y lo que libero de eso, esos ácidos grasos, y esos aminoácidos los uso para la gluconeogénesis. Entonces, esta es como la reina de la gluconeogénesis. Y la hormona de crecimiento, ya la dijimos, somatotrofina, liberada por
adenohipófisis, es hiperglucemiante. ¿Se acuerdan cómo? ¿Por qué mecanismo era hiperglucemiante? Inhibía la captación de la glucosa por las células. Bien, perfecto, muy bien. Entonces estimula que la glucosa quede en sangre. Ahora, este video ya lo vimos. Hay una última parte que ustedes tienen en el cuadernillo, que acá no está, ya les digo en qué página, que es la última página de la unidad, donde me dice algunos requerimientos nutricionales. Ahí obviamente me habla un poco de lo que hemos estado hablando, de que yo necesito el consumo de lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, obviamente vitaminas y minerales en menor cantidad, porque los necesito en menor proporción, eso no quiere decir que no los necesite, y obviamente en mayor cantidad lo otro. Sobre todo, lo que yo necesito es la ingesta de los aminoácidos esenciales. Porque, ¿qué pasa con los aminoácidos esenciales? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque no los Porque nosotros puedo no- sintetizar. Muy bien. Entonces, como yo no los puedo sintetizar, no tengo manera de sintetizarlos yo. A ver, hasta lo que hemos visto acá recién, ustedes pueden ir haciendo una conversión. ¿Qué quiere decir? Bueno, tengo exceso de glucógeno, lo convierto en otra cosa. Tengo exceso de proteína y de lípido, lo convierto en glucosa. Ahora, los aminoácidos esenciales, sí o sí, los tengo que incorporar. Entonces, como sí o sí los tengo que incorporar, no tengo manera de sintetizarlos a partir de nada. Los tengo que incorporar. Entonces, el consumo de los aminoácidos esenciales sí o sí depende de nuestra alimentación. Pero otra cosa importante que tenemos que incorporar es el tema de los antioxidantes, chicos. Ahora hay como toda una moda del consumo de antioxidantes. Antioxidantes principalmente la vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno, el selenio es muy buen antioxidante, que en este caso no es una vitamina, es un mineral. ¿Y por qué son tan importantes los antioxidantes? Porque como su nombre lo indica, evitan oxidaciones. ¿Qué significa esto? Existen moléculas que se llaman radicales libres. Un radical libre es una molécula oxidante que tiene un electrón menos. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un electrón menos, tiene un electrón desapareado, necesita captar un electrón sí o sí. Entonces, va recorriendo ese radical libre en nuestro cuerpo, buscando ese electrón que le falta. Entonces, ¿qué hace? Atacan a nuestras moléculas para buscar ese electrón que perdió y captarlo. En ese ir y atacar a moléculas nuestras, van destruyendo nuestras propias células. Entonces, ¿qué hace el antioxidante, perdón? Cuando nosotros consumimos antioxidantes, lo que hace es, le ofrece al radical libre sus electrones para que el radical libre se estabilice y no me ataque las células. Entonces el propio antioxidante pierde sus electrones para dárselos a ese radical libre. ¿Y cómo Dani, puedo? Dime, ¿y de dónde viene ese radical libre? eso iba a decir. Hay un montón de sustancias que nos pueden aportar radicales libres. La realidad es que generalmente son contaminantes. Por ejemplo, el polvo, el tabaco, los pesticidas, los herbicidas, las grasas, chicos. Las grasas generan radicales libres. Por eso, cuando uno, vieron, bueno, se los cuento desde la alimentación, pero vieron cuando uno dice, uy, este aceite está rancio. En ese enranciarse que uno dice, ah, bueno, no pasa nada, si total, en ese proceso libera radicales libres. Esos radicales libres yo los como la grasa, tú me lo mando para adentro. Entonces esos radicales libres son oxidantes, van dañando células de nuestro cuerpo para obtener ese electrón que a ellos les falta. Entonces lo que hacen es acelerar el proceso oxidativo de nuestras células. Por eso es que nosotros le llamamos antioxidante. Cuando consumimos antioxidante, y escuchen bien la palabra, retrasamos el envejecimiento celular. No es que lo evitamos, no es que si de ahora en más me como 7 kilos de vitamina E no voy a envejecer nunca y voy a ser eterno, sino que lo que hace es retrasar el daño oxidativo, retardar ese daño oxidativo. Por eso muchas cremas, por ejemplo, vienen con vitamina E, o se estimula el consumo de vitamina C, o el consumo de los carotenoides, porque en realidad lo que hacen es
aportar esa molécula para captar a los radicales libres, para darles un electrón a los radicales libres y que el radical libre no me dañe las células. La mayoría de las cosas aportan radicales libres, como les dije, grasas, el fumar, los pesticidas, los herbicidas, todas esas van aportando radicales libres. ¿Cuál es el problema de los radicales libres? Que hay enfermedades que están relacionadas con estos radicales libres. ¿Qué quiere decir? Cuando el radical libre va en busca de ese electrón que le falta, va dañando las membranas celulares y hay enfermedades como por ejemplo el cáncer, el envejecimiento celular, que están relacionadas con el exceso de radicales libres. Por eso siempre se dice, hay que comer vitamina C, vitamina E, antioxidantes para prevenir el cáncer. En realidad lo que vos haces es, en caso de tener un radical libre, que el antioxidante le cede el electrón y no te dañe tus células. Eso es lo que se hace. Entonces, la realidad es que muchísimas sustancias, exactamente, también, ¿sí? Por eso el tema de exponerse al sol en exceso, porque obviamente la luz UV también te genera radicales libres, sí, totalmente, es verdad, ¿sí? Por eso les digo, muchas cosas generan radicales libres, entonces como no podemos dejar de exponernos al sol, o no podemos saber si, por ejemplo, una verdura o una fruta que consumimos tiene herbicida, pesticida o lo que sea, por eso se estimula el consumo de los antioxidantes. Cuanto más antioxidantes comamos, mejor, porque no son tóxicos, o sea, salvo la vitamina E, que es una vitamina que se acumula, la vitamina C no pasa nada si la consumo en exceso, el carotenoide tampoco, entonces podemos consumir y no hay ningún problema. Entonces retardan el envejecimiento celular. ¿Ha quedado alguna duda? No, No, ¿No? Dani. Bueno, muchachos, mañana hacemos TP virtual, hacemos TP presencial. Así que esta tarde les mandamos el TP para que lo tengan. Nos vemos mañana, que tengan un hermoso día. Hasta mañana. Chao, nos mañana. vemos. Chau, chau. Nos Chao, vemos. Dani, gracias. Chau, chau. Que tengan bello día. Chau, chau.